voy dándole para adelante. Bueno, esto es una sección que sobre los comandantes, pues ya sabéis, esto es como la alineación del fútbol, ¿no? La alineación de la monarquía católica, barra España, pues tenemos a Felipe II. Sobre Felipe II se han dicho millones de cosas. Yo me quedo con varios trabajos que se han hecho, sobre todo el de Geoffrey Parker, que me parece para quitarse el sombrero. Y se han dicho grandes tonterías sobre Felipe II, como Felipe II, o sea, lo de ni un rey bueno hemos tenido, Felipe II, de negro hasta los pies vestidos. Bueno, pues se vestían de negro porque era el tinte más caro que había en la época, no porque fueran precisamente unos ascetas, ¿no? Y un hombre que tenía sus más y sus menos, vivieron en una época en la que los monarcas en el plano religioso estaban un poco radicalizados, por así decirlo, en la época de las grandes persecuciones religiosas, Isabel I de Inglaterra cargándose a muchos católicos, en Suiza cargándose muchos católicos también, y los católicos cargándose también a muchos protestantes, como la matanza de San Bartolomé, etc., ¿no? Entonces, si sacamos a Felipe II de su contexto, pues sí que parece la propaganda de la época, que era un tirano, que no sé qué, pero tirano en aquella época era todo el mundo, ¿no? Entonces, no, era un hombre de su tiempo. Y como rey también me parece que lo hizo muy bien, se lo tomó en serio, era muy puntilloso, un poco excesivo, pero bueno, en general la valoración, digamos, de conjunto a mí me parece positiva, ¿no? Él tenía una reflexión y decía: el ser rey, si es como se debe, no es sino una pesada carga que conlleva la corona. Era un rey currante, se pasaba con montañas de papeles, le traían más, le gustaba revisarlo todo. El castillo de Simancas se lo debemos a él, y la pila de documentación que se almacenó, ¿no? Y bueno, hay varios Felipes II, cuando él es joven, se va de viaje, lo del felicísimo viaje y tal, está en la guerra, lo vemos de San Quintín, pues llega un momento en la época de 1560 que dice: estoy controlando tanto territorio que no puedo hacer como mi padre, no me puedo ir ahora de viaje y llegar hasta Lima, porque hasta dentro de 5 años no vuelvo. Y de mientras están pasando cosas en Flandes, están pasando cosas, bueno, revueltas, incluso como la guerra de la Alpujarra y tal, y yo tengo que estar ahí para lo que surja. Entonces es mejor centralizarlo todo en Madrid, aquí donde empieza lo de la capital, y Bebermau, y la gente que pronuncia con Z, ¿no? Madrid. No me estoy quejando, hay gente muy agradable también. En segundo lugar, tenemos a su hermanastro. Ya sabéis que Juan de Austria es hijo de Carlos, que tuvo un par de amantes en su vida, una que cuando era joven, antes de casarse con Isabel de Portugal, que es de donde sale Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, y luego Bárbara de Blomberg, ya en una fase ya más tardía de su vida, después de que se muriera la emperatriz, que ya sabéis que pasó por aquí por Granada y tal, y la escena esta del cadáver, que la vio San Francisco de Borja y lo estuvo mirando y tal, y estaba súper descompuesto, y estaba enamorado platónicamente de ella, y dijo, y entonces se metió ya en la creación de la compañía, ¿no?, de Jesús. Pues Juan de Austria es un personaje muy curioso, ¿no? Los Habsburgo, ahora está muy de moda en la serie, son un poco como los Targaryen, ¿no? Hay hijos que los salían loquísimos, como el infante Don Carlos, que todavía estaba vivo, creo, por aquella época. Y luego los bastardos reales, digamos, los que tienen fuera de la consanguinidad esta tan fuerte, pues a veces sale gente muy capacitada. Tenemos a Juan José de Austria, tenemos a Juan de Austria, ¿no? Juan de Austria, durante gran parte de su vida, lo crean con un sobrenombre, bajo un año que se llama Luis de Quijano, y le llaman Jerónimo, porque el marido de Bárbara de Blomberg se llamaba Jerónimos, no sé qué, entonces era Jerónimo, ¿no?
era el chiquitillo de Jerónimo. Pero lo apartaron muy pronto de la familia esta de Bárbara del Grombe, se lo trajeron aquí a España y pasó como con Fernando de Austria, el hermano de Carlos V, los reyes de la dinastía de Austria, incluyendo Felipe II, de esta época, que criaban en España, salían gente muy capacitada. Y bueno, Juan de Austria, pues se puede hablar muchísimas cosas de él, pero no me voy a extender demasiado algunos datos, ¿no? Era un buen político, bastante. Era un muy buen negociante. O sea, en la guerra de la Alpujarra se vio porque consiguió varios pactos para que se rindiera un ejército morisco, como el que hubo en la Auja de Andarax y tal. Se llamaba la reducción del Auja, o de Padules, que se hizo en el pueblo de la Alpujarra almeriense. O sea, tenía un carácter político bastante interesante. También había sido asesorado por una super selección de grandes consejeros de la monarquía, como por ejemplo el Luis de Requesens, que el pobre le dio muy mala prensa, porque cuando llegó a Flandes hubo una bancarrota brutal y se amotinaron la mierda de los tercios, pero como político, Luis de Requesens era muy bueno, ¿no? También estuvieron el Marqués de los Vélez, el Duque de Arcos, que luego le suplantó ya cuando... Porque la guerra de la Alpujarra no la termina, se va, ¿no? Y es el Duque de Arcos el que termina con la resistencia. Durante mucho tiempo aquí en Granada, la cabeza de Albenabú, el último rey de los moriscos, estuvo en una puerta ya desaparecida, que era una de las puertas de entrada de la ciudad, que estaba cerca de Rambla, y estuvo colgada de una especie de, sí, como de rejería, ¿no? Estaba hecho de hierro y tal, como esto donde ponían a la gente para que se muriera de hambre y tal, con un cartel, ¿no? Y eso estuvo durante muchas décadas. Como militar, pues como militar no era el supercomandante, o sea, no... había militares, porque había una generación en su época que eran excepcionales, gente, yo sé, como Julián Romero, como el propio López de Figueroa, como que en la lista interminable, su amigo Alejandro Farnesio, con el que él compartió educación, también con el infante Don Carlos, que intentó asesinarlo un par de veces. Una de las veces con una espada y se dio cuenta que no podía, porque una de las cosas que hay que hablar de Juan de Austria es que era nuestro G.I. Joe. O sea, era un chaval, y ya sabéis que en España, esto le hace mucha gracia a los sudamericanos y a nuestros hermanos hispanoamericanos en general, esto de que digamos tanto chaval, pues era un joven, porque cuando se murió no había llegado a los 40, creo, y era atlético, se decía que podía nadar con la armadura puesta, que como esgrimista era muy bueno, y de hecho uno de los intentos de asesinato estaban un día ahí en los jardines y tal, y cogió al infante Don Carlos, se dejó la pinza, sacó la espada y le atacó, pero no pudo con él. Él sacó la espada, se fue defendiendo y tal, hasta que ya llegaron los guardias y dije, Alteza, ¿qué estáis haciendo? Y otra vez que lo intentó asesinar, ya, esto es curiosidad, fue con una pistola. Lo que pasa es que como tenía esos ataques de locura y tal, se pasó un tiempo diciendo, lo voy a matar. Entonces, como vieron que iba preparando la pistola y tal, pues uno de los criados, en un momento que él no estaba y tal, cogió la pistola y la descargó, le quitó la bala y tal. Entonces él hizo el tonto, le fue a disparar y no disparó. ¿Por qué le escogen a él? Porque, bueno, en la época era muy importante el tema del peregrino, la familia. O sea, podía haber comandantes que eran muy buenos, por ejemplo, en las que ahora es Juan Andrea Doria, pero en su figura, en su genealogía, no era un personaje que políticamente pudiera amalgamar por ejemplo, a la Santa Liga, ¿no?
Esto va a hacer que le nombran, no había terminado la rebelión de las Alpujarras, pero bueno, su hermano ve que está capacitado y luego la misma razón por la que le van a nombrar gobernador de Milán y por la que le van a nombrar un gobernador general en las 17 provincias de Flandes, entre otras cosas porque era de su familia, ¿no? Ya sabes que hay una relación muy tensa entre los dos hermanos, a veces se llevaban bien, otras veces no se llevaban bien. Cuando estaba en Flandes, pues ya sabéis, el asunto de Escobedo, le comían la oreja al rey y parecía que su hermano le estaba traicionando y tal. Se cargó al secretario que estaba velando por sus intereses. Lo emboscaron en Madrid, le pegaron un ballestazo, un espadazo, se lo cargaron. Pero luego es justo decir que al final de todo, cuando él se murió de una enfermedad, no se murió peleando, le llegaron a Felipe II las cartas de su hermano y toda la documentación que había retenido él como gobernador de Flandes, se la leyó y según dice la leyenda, lloró porque dijo, hostia, me he pasado un montón con mi hermano y él fue absolutamente leal a mí. Y por eso el privilegio de que él está enterrado en un catafalco donde están los infantes, en el Escorial. Que aparte de los infantes de España, muy pocos personajes están enterrados en ese árbol. Además le hicieron un monumento fúnebre muy chulo y tal, con los guanteles desquitados, con los murieron en combate, y con un montón de anillos que eran las prendas de amor de sus amantes, ¿no? Porque además este hombre era un sex symbol, ¿no? De la época. Y luego tenemos pues a este personaje que tiene una placa aquí, un cajero del BBVA, pero que fue mucho más importante que ese, ¿no? Don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán, por aquel entonces, no era el marino este invicto y tal que va a participar en la batalla de las terceras. Era un personaje que, aún siendo un marino experimentado, no tenía el grado de fama que luego llegó a tener, pero fue bastante acertado el tema de darle la escuela de reserva, ¿no? Como ahora veremos. Bueno, para terminar un poco lo de la monarquía hispánica, Juan de Austria, como era relativamente joven, tenía un consejo. Esto no se suele explicar mucho en los libros. El consejo está formado por un montón de miembros, no solo por estos cuatro. Pero estos cuatro eran miembros que se han quedado como destacados. Durante la campaña y tal, le dio consejos bastante buenos. Miguel de Moncada, que al igual que Luis de Requesens, era una familia de la corona de Aragón, en este caso catalana, que tenían una tradición muy larga de ser marinos, eran como nuestros dorios, ¿no? Como los dorias genoveses, ¿no? Pues las familias de Moncada y de Requesens habían sido durante siglos muy buenos militares al servicio de la corona de Aragón. Y más o menos lo mismo se puede decir de los Cardona, ¿no? Y bueno, luego tenemos al Lope de Figueroa, ya sabéis que es usando una conferencia sobre él, ¿no? Y estuvo ahí asesorando sobre todo en materia de esta aportación fundamental que va a tener la monarquía, que va a ser embarcar a gran parte de las tropas. Las naves venecianas venían un poco mancas de hombres, ¿no? De la República de Venecia, de la Serenísima, pues los comandantes en ese momento, a falta de unos días, porque los dogos de Venecia se escogían por un periodo X y luego había crisis política y los cambios y tal, a falta de unos días para la batalla, el que estuvo organizando todo, no el que estaba el día de la batalla, que fue otro, fue este hombre, Alvise I, porque es el primero de su nombre, de la familia de los Mocheguinos, que era una familia bastante importante de la República de Venecia. Ya sabes que al principio el comandante veneciano era Sebastiano Benítez, que como marino era muy bueno, pero como político era un tío muy inflexible y muy pro Venecia. Y Venecia tenía, que es lo que iba a explicar antes, una aproximación a esta guerra que era terminar cuanto antes posible con esta guerra con
golpe de efecto para que la mesa de negociación se volviera más o menos al status quo que ellos habían tenido con la subida de puerta. Porque durante mucho tiempo Venecia se benefició de ser la puerta de entrada de los productos que llegaban desde Extremo Oriente, Asia, etc., a través de los otomanos. O sea, tenían pactos comerciales con ellos, ¿vale? Entonces no era de su interés tener una guerra total con ellos. Estaban picados por el tema de la captura de Chipre. Todo esto empieza porque se reúne una escuadra otomana impresionante y nadie sabe a dónde van. Se creían que podían ir, por ejemplo, a reforzar a los moriscos de aquí para meter un ejército otomano muy fuerte y tal, y jorobar al rey de España en su propio territorio peninsular. Se pensaba incluso que podían atacar el sur de Italia, que podían volver a intentar tomar Malta, pero les sorprendió el tema de que se concentraron en Chipre, ¿no? Y bueno, de hecho la campaña fue exitosa, aunque bueno, en el sitio de Famagusta les costó un poquito, se dilató, no mucho, fue una campaña, pero sí hubo muchas enfermedades en el bando otomano, entonces hubo problemas. Luego cuando volvieron muchos de los soldados estaban enfermos, tuvieron que coger y licenciar a muchos de ellos. Y cuando vieron el tema de lo que se está juntando las padres cristianas y tal, volver a llamar a otras tropas, que no eran exactamente los mismos veteranos que habían estado en Chipre. Y en Chipre pasó una cosa que hacia el mismo veneciano fue como que fue la cosa de Marco Antonio Bragadino, ¿no? Que era el alcaide de la fortaleza allí en Famagusta. Y cuando se rinde, porque finalmente se rinde, pues según la propaganda, no se sabe muy bien si esto fue así 100%, pues los simpáticos comandantes otomanos, entre ellos nuestro amigo Ali Pasha, pues cogió, le torturó hasta la muerte, le despellejó y una vez que estaba así sin piel y tal, ya le remataron y se lo cargaron, ¿no? Entonces para los venecianos había sido un choque, ¿no? Era como veremos en la batalla, va a haber dos primos de Bragadino que van a estar en dos de las raleazas, las del flanco izquierdo de los cristianos, y dieron bastante daño. O sea, se vengaron bastante bien de la muerte de su primo, ¿no? Había otro personaje que es Agustino Barbarigo, también un comandante bastante bueno. Era un personaje curioso, decían que era un tipo así como más que le daba los vinagres, se emborrachaba bastante, era pendenciero, etc. Pero era más tratable que Peniero, ¿no? Y llega un momento que don Juan, como jefe, porque van a nombrar jefe de las fuerzas de la Santa Liga, va a decidir que no le interesa que su interlocutor con Venecia sea Benier, porque Benier, que luego fue Dogo, lo que hizo cuando fue Dogo es volver a la alianza con los otomanos, que era su plan desde el principio, ¿vale? Entonces realmente las diferencias que tuvieron los españoles y los venecianos no son tan infundadas como se han dicho, ¿vale? Eran más bien fundadas. Tengo aquí otras figuras que a lo mejor no conocéis, por ejemplo de la República de Génova, que aparte del Consejo Mayor y del Consejo Menor, tenía un dogo, no tenía tanto poder. El dogo genovés se tomaba las decisiones de forma más colegiada, pero ahí estaba, ¿no? Y era una figura que tuvo bastante importancia. Y lo que he dicho antes, ¿no? Que creo que me he confundido lo que he dicho con el veneciano, el que estuvo hasta unos días antes de la batalla fue Paolo Giustiniani Moneglia, que bueno, se tomó bastante interés en que Génova participara, ¿no? Porque bueno, Génova, entre otras cosas, tenía una cuenta pendiente con los otomanos porque le habían quitado varias plazas y por la derrota de la batalla de Preveza de 1538. Entonces había un pique fuerte, ¿no? Luego está Giovanni Andrea Doria, lo he puesto en italiano porque lo solemos traducir, pone Juan Andrea Doria, y
recordemos y decimos, hostia, pues parece que es español. No es España. Tiene mucha relación con España. Como veis en este retrato que le van a hacer posteriormente, le dieron un hábito de la Orden de Santiago, ¿no? Aparte de estos dos personajes, pues yo he destacado aquí 5 capitanes de lo que se llaman las galeras lanternas o patronas, que son de familias muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la galera de lanterna de Negroni, que la manda un tipo con el mismo apellido, la de los Grimaldi, que la manda un capitán de apellido Trecchia, la de los Doria, que la manda un tipo de apellido Centuriones, la de Negroni, que la manda un tal Gamba, y la de los Melini, que la manda un tal Greco, ¿no? Y ya para terminar un poco, creo que me faltaba Marta y los otomanos. Los retratos que estáis viendo aquí no son exactamente los personajes, por eso le he puesto un interrogante. Son caballeros de la Orden de Malta de la época. El que mandaba la fuerza de la Orden de Malta, que aportaron como 3-4 galeras, era Pierre de Monte, que de hecho fue un personaje que estuvo metido en el fregado fuertemente junto a Pietro Giustiniani, que nos lo explicaremos por el tema de Uruhagi y la casi captura de la galera capitán de la Orden de Malta, que llegó a estar capturada, pero luego le cortaron los cabos para escapar, ¿no? Y de hecho, no me acuerdo si fue Piedemonte o Giustiniani, creo que fue Giustiniani, sí. El que mandaba la galera en aquel momento sobrevivió de chiripas. O sea, había un galeote que estaba con él, le hirieron muy mal y se lo llevó a la cubierta inferior, que de hecho lo escondió. Y cuando liberaron la galera, porque la soltaron y tal, se encontraron que habían sobrevivido 2 o 3 personas, entre ellas él. O sea, no siempre los capitanes se van con el barco, ¿no? Este es muy del Titanic y muy peliculero y tal, pero no siempre pasaba. Como curiosidad que sepáis cómo se llamaban los capitanes de las otras 2 galeras, ¿no? Uno se llamaba Roquerer de Sant Aubin, ya sabéis que en la Orden de Malta había varias lenguas o naciones, estaba la francesa, la de Castilla, etc. O sea, este era de la nación francesa. Y luego un español, que se llamaba Alonso de Tejada. Porque el español estaba en todos lados, ¿no? Y luego del Imperio Otomano, como ya sabéis, lo habrán comentado 20 veces, estaba por una parte el sultán Selim II, no era Solimán I, era Solimán I de AliExpress. No fue un mal gobernante, dentro de lo que cabe, tampoco fue uno de los sultanes más sobresalientes que tuvo el imperio, pero era malo, como administrador era bastante bueno. Y luego tenía el marido de una de sus hijas, que era uno de los visires que él tenía, que era Ali Pasha. ¿Por qué Ali Pasha es el comandante? Porque tuvo un lazo familiar fuerte con él. Era una figura que políticamente dentro de Toscapi había adquirido mucha fuerza. Como militar, hombre, en operación anfibia y tomando Chipre y tal, no se le había dado mal. Tampoco había sido una campaña de estas en plan sobresaliente, que haya quedado en la historia como, no es que planificación, no. Pero bueno, no era un mal comandante, era un tipo bastante inflexible y bastante obcecado en el tema político de que tenía que, digamos, como reafirmar el poderío otomano mediante una cadena de victorias contra los cristianos, ¿no? Entonces, como veremos ahora, muchos de sus comandantes, más experimentados que él, le dijeron que mejor no presentar batalla, que eso les hubiera favorecido mucho. Pero él se obcecó y dijo, no, hay que salir y tal, y presentar, ¿no? Y le fue mal. De sus comandantes, pues ya sabéis, hay 2. Uno es
Ulu Ali Rice, que sabéis que nació siendo un señor italiano, que le capturaron y tal, él nació siendo cristiano, y se convirtió al Islam, y de hecho él era uno de los mejores comandantes que ellos tenían. Y luego el famoso Siroco, este que mandaba el flanco derecho de los otomanos, izquierdo cristianos, realmente tiene un nombre que se llama Suluk Mehmed Pasha, ¿no? Este era gobernador, si no me acuerdo mal, de Egipto. Y como marino era bastante bueno también, ¿no? Y esos dos comandantes aportaron la experiencia en el plano de guerra naval que Ali Pasha no tenía tanta. No quiero decir que no tuviera, pero no era tan sobresaliente.